Para terminar la unidad de estadística descriptiva, miremos cómo trabajaríamos una variable numérica desde el momento en que se va a recoger la información. A eso le he llamado un ejemplo de realización de un estudio descriptivo. Supongamos que para identificar el comportamiento vehicular con relación al toque de queda impuesto a raíz de la pandemia que vivimos, se tomó una muestra de 20 observaciones de intervalos aleatorios de 2 minutos durante 2 días no consecutivos y se midió el flujo de vehículos en el sector del Éxito de la Avenida Panamericana entre las 5 y las 9 de la noche, es decir, cuando ya estaba activo el toque de queda, y que se encontraron los siguientes resultados sobre el número de vehículos que pasó cada 2 minutos en esas 20 observaciones. Vamos a realizar un estudio descriptivo con los datos encontrados. En primer lugar, hay que elaborar la tabla de frecuencias. Ya sabemos que como la variable es numérica, debemos colocar los 4 tipos de frecuencia. Frecuencia absoluta, número de veces que se repite cada dato. La frecuencia relativa, que es la relación entre la frecuencia y el número total de observaciones. Frecuencia acumulada, ir sumando frecuencias hasta cada valor de la variable. Y frecuencia relativa acumulada, relacionar la frecuencia acumulada con el número total de observaciones. La interpretación de la tabla, como habíamos dicho ya anteriormente y habíamos resuelto algunos ejemplos, se la hace con base en valores mínimo y máximo de las 2 primeras columnas. Teniendo en cuenta la columna de la variable, podemos decir que el menor número de vehículos encontrado fue 0 en el 10% de los casos, mientras que el mayor fue de 6 vehículos en un intervalo de 2 minutos, y esto representa el 5% de los casos. Segunda columna, frecuencia. El número de vehículos más frecuente fue de 4 en el 25% de los casos, mientras que el que menos se encontró fue 6 tan solo en el 5% de los casos. Observen cómo hacemos el análisis, toda la información la da vehículos. Con esta tablita nosotros podemos calcular las medidas estadísticas más importantes. Por ejemplo, la media aritmética, sumatoria de x por f sobre n, vendría dada por 62 dividido entre 20. La mediana, el dato central, como aquí tenemos 20 datos, tendríamos que la mediana está entre el 10 y el 11. Es decir, al haber 20 quedan 10 por debajo y 10 por encima. Entonces tenemos que mirar quiénes ocupan los puestos 10 y 11 de esta distribución. Podemos observar las frecuencias que el puesto décimo lo ocupa el 3. Entonces el puesto 11 lo ocupa el 4. De tal manera que la mediana está entre 3 y 4, es decir, 3,5. Buscamos la mayor frecuencia. En este caso es 5, lo que significa que la moda es 4 vehículos. Tenemos las 3 medidas de tendencia central. Para dispersión, para la varianza, tendríamos nosotros que la varianza vendría a ser igual sumatoria de x al cuadrado por f, 234 sobre 20, menos la media aritmética al cuadrado. Y extrayendo la raíz cuadrada obtenemos la desviación típica, y comparando desviación típica con media aritmética obtenemos el coeficiente de variación. Resultados que los tenemos aquí.
Media aritmética, 3.1 vehículos. Mediana, 3.5 vehículos. Moda, 4 vehículos. Varianza, 3.15 vehículos al cuadrado. Desviación típica, la raíz cuadrada de 3,15 es 1,77 vehículos. Coeficiente de variación, 1,77 dividido entre 3.1 y expresado en porcentaje nos da 57.10%. El rango es la distancia entre los extremos, en este caso sería de 6 vehículos, pues 6 menos 0. Ahora tenemos que hacer la interpretación de esas medidas. Media aritmética 3.1 vehículos. El número promedio de vehículos por cada 2 minutos es de 3.1. Este valor es el representante de todos los datos encontrados y servirá para obtener conclusiones, recomendaciones, estimaciones, etc. Si se desea entregar un valor entendible, pues se podría decir que la media aritmética es de aproximadamente 3 vehículos. Pero observe que no estamos diciendo 3, sino aproximadamente 3. Es un valor entendible, pero no es el que nos va a servir para proyectar, para hacer estimaciones. La mediana, el valor central, indica que el 50% de los casos el número de vehículos está por encima de 3,5. Es decir, a partir de 4 en adelante está el 50% de los datos. Y por debajo de 3,5, es decir, de 3 para abajo, está el otro 50% de los datos. La moda, pues el número de datos que la mayor frecuencia que tenemos es de 5 y por consiguiente lo habíamos mirado en la tabla. La moda corresponde a 4 vehículos. En cuanto a la dispersión, para comprender más fácilmente la dispersión de los datos, tomamos el coeficiente de variación. En este caso es del 57.10%. Recordemos que los datos son homogéneos cuando el coeficiente de variación tiende a 0 y que los datos aumentan su heterogeneidad, son más dispersos a medida que el coeficiente se acerca al 100%. En este caso, 57.1% indica una dispersión alta, por lo que la media aritmética podríamos considerar que no es muy confiable. Y entonces podríamos tomar una medida de tendencia central alternativa, como puede ser la moda, el dato que más se repite. Esto lo que nos va a servir simplemente es para avanzar en cuanto a estimaciones, en cuanto a proyecciones. La media es confiable cuando el coeficiente de variación es bajo. En caso contrario, podría tomarse como sugerencia tomar la moda. Si no hay moda o no es única, entonces tendríamos que tomar la mediana. En resumen, para su proyecto ustedes deben tener ya terminada la parte descriptiva, es decir, para variables cualitativas o atributos se debe elaborar e interpretar la tabla de frecuencias. Para variables numéricas, además de lo anterior, se deben encontrar e interpretar las medidas estadísticas. Y en cualquiera de los dos casos, si la variable es muy importante, si la variable ayuda a explicar los objetivos de su proyecto, entonces la pueden acompañar de un gráfico.